del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, y vamos de inmediato, ¿no? Después de la celebración en el día de ayer, del Día de las Madres, el día comercialmente dedicado a las madres, porque los días de la madre, de las madres son todos, y a diario el hijo bueno pues está celebrando el Día de la Madre o de las Madres. Así es que nuestras salutaciones, nuestras felicitaciones a todas. Y bueno, señores, muchos temas importantes. Voy a empezar con las elecciones en el día de ayer en Colombia, destacando en primer lugar, señores, el hecho de que las urnas en Colombia se cerraron en la tarde, 4 de la tarde, y en la tarde se sabían los resultados de las elecciones colombianas. Y temprano de la noche estaban los pronunciamientos de todos los candidatos con relación a este proceso. Y los colombianos, los que quisieron durar un tiempo más en celebración, pues lo hicieron. Los que quisieron recogerse, lo hicieron. El caso es que en Colombia nadie tuvo que perder el sueño para esperar con angustia los resultados de unas elecciones. En Colombia todo el mundo hoy se levantó temprano a dirigirse a sus actividades sin ningún tipo de incertidumbre, porque no le queda nada por saber de lo que ocurrió en el día de ayer. Ya toda la información de lo que ocurrió ayer fluyó de manera inmediata. Entonces nosotros tenemos, a diferencia de un país, que las cosas hay que adaptarlas no a las conveniencias del país, sino de los candidatos. Que si a un candidato no le conviene que se sepa temprano que perdió. Entonces, porque no le conviene que se sepa más temprano que perdió, que saqué tantos votos, pues no me pueden dar resultados de inmediato. Cuando ya hay toda la posibilidad, señores, toda la posibilidad de que la gente vote y que no más de 2 horas un país tenga los resultados completos de un proceso electoral como ocurrió ayer en Colombia. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos lograr eso? Porque ya la realidad de los votos emitidos está ahí, y hay que siempre acogerse a ella. Entonces este fue uno de los factores importantes de esas elecciones en Colombia. El otro factor que, bueno, ya tiene un carácter histórico, lo destacaba el presidente Juan Manuel Santos en el momento en que le tocó ejercer el derecho al voto, es que eran las primeras elecciones con la participación de las FARC, no boicoteando esas elecciones, sino participando en ellas. Ese es un acontecimiento histórico importante, y creo que tiene un carácter irreversible independientemente de lo que ocurra con los resultados de estas elecciones en Colombia el próximo 17 de junio. Entonces, podemos empezar a ver este proceso en función de los números que alcanzó cada candidato y lo que estaba proyectado en las encuestas. Y hay una ligera variación, pero esa ligera variación no se aleja mucho del margen de error de las encuestas. No se aleja mucho en el caso de los principales candidatos. No se aleja mucho. La única variación importante fue la que
la que se dio con el candidato que ha quedado en tercer lugar, el candidato Sergio Fajardo. Esa ha sido la única variación más o menos importante y significativa. Y también de Gustavo Petro, que tuvo una variación hacia el descenso, hacia la baja. Veamos cuál era qué era lo que proyectaban las encuestas y cuál fue la votación alcanzada por cada uno de los candidatos. En el caso de Iván Duque, que encabeza la votación y siempre encabezó todas las preferencias en las encuestas, y se sabía que en Colombia ayer no se escogía a un candidato presidencial. En Colombia se escogía el candidato que se iba a disputar en una segunda vuelta con Iván Duque, que siempre estuvo a la cabeza. Entonces, Iván Duque, nosotros habíamos presentado aquí una encuesta donde Iván Duque tenía 41,5%. E Iván Duque sacó 39,11%, es decir que está en lo que la encuesta establecía, el porcentaje de Iván Duque, tomando en cuenta pues el margen de error. En el caso de Gustavo Petro, ahí hubo una variación un poco más significativa, porque Gustavo Petro estaba marcando 29,5%. Es decir, él estaba aproximándose al 30%. Sin embargo, él alcanzó un 25,9%, es decir, un 26%. Entonces, bajó 3 puntos y algo en relación con lo que tenía la encuesta, pero eso debe estar dentro del mismo margen de error. Variación importante, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, las encuestas le estaban dando 6,3%, las proyecciones finales, y Sergio Fajardo ayer, cuando Colombia contó, tenía 23,77%. Entonces, Germán Vargas Lleras, el candidato oficialista, él es vicepresidente de Juan Manuel Santos, las encuestas decían que él andaba por el 6,6%. Eso fue lo que él sacó, porque 6,6% es un 7%, y él sacó 7,25%. Y entonces Humberto de la Calle, las encuestas decían que él tenía 1,9%, es decir, un 2%. Y Humberto Lacalle alcanzó un 2% en la votación. Es decir que aquí no podemos estar hablando de una situación de fallo de las encuestas, porque salvo el caso de Fajardo, la variación que se presentó tanto con Duque como con Petro estaba dentro del margen estadístico, de error estadístico de las encuestas. Hasta ahí, pues, todo bien. Hasta ahí todo bien. Ahora hay algunos lamentos, porque Humberto de la Calle y Sergio Fajardo habían discutido la posibilidad de una fusión. Y entonces, como Sergio Fajardo se quedó a 1 punto y algo por debajo de la meta, pues ahora hay que lamentar, ahora ellos lamentan que no se hizo esa alianza entre Fajardo y de la Calle, que probablemente habría desplazado a Petro de el segundo lugar. Fajardo en el segundo lugar es más peligroso que Petro, era más peligroso que Petro para Duque. No porque sea mejor candidato, porque el problema no es el discurso, pero sí el discurso de Fajardo podía alcanzar mayor credibilidad, porque a Petro pues
ya se le ha conocido en distintas funciones. Como legislador fue bueno, porque fue un legislador muy crítico, y el contrapeso de control del Congreso, creo que él lo supo manejar. Pero como alcalde tiene una historia muy distinta a la del discurso que estaba pregonando. Y por eso, en la ciudad de la que él fue alcalde, esa ciudad votó por Fajardo y no por Petro, que fue Bogotá. Entonces, la clave está ahora en ver si este 25,9 que alcanzó Petro y ese 23,77% que alcanzó Fajardo pueden juntarse. Es importante también en esto lo que decida el gobierno, porque Vargas Llera tiene un 7%, que no es menospreciable, ni siquiera el 2% de Humberto Lacalle, en un proceso que puede terminar un poquito reñido. Si las cosas se vieran así, uno podría decir, abuelo de pájaro, bueno, todos los votos que están sueltos tienen cierto compromiso con la paz en Colombia, mientras que el uribismo es el único que ha planteado una revisión de los acuerdos de paz, no una anulación, sino una revisión de los acuerdos de paz. Entonces, sería lógico pensar que todo lo demás pudieran inclinarse por el candidato que no está planteando la revisión de la paz, que es Petro, pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Primero, todo el mundo sabe que Petro plantea una cosa, pero nadie sabe lo que va a hacer. Es decir, es una persona muy poco confiable en cuanto a la línea de compromiso que pueda asumir. Muy poco confiable. Entonces, también esto habría que manejarlo con cuidado, porque si bien la paz es importante, la paz ha sido humillada en Colombia en términos electorales, y en este mismo proceso quedó humillada. Y fíjense que yo no les resto importancia a la paz, y creo que es un gran paso, y históricamente Colombia no puede experimentar un retroceso. Es decir, nadie que se monte ahí podría ir a un retroceso de eso. Pero si evaluamos la paz en función de los votos directos que la paz alcanzó, pues la paz fue la gran derrotada en estas elecciones colombianas. El artífice de las negociaciones de paz en Cuba fue Humberto de Lacalle y sacó un 2%. El gobierno que sustentó la paz fue el de Juan Manuel Santos y sacó un 7% en las elecciones. Entonces, lo de Petro no es otra cosa, y lo saben, que discurso para tratar de buscar un nicho de diferenciación con Duque. Si Duque está planteando la revisión de los acuerdos de paz, entonces Petro se ubica en otra línea para tratar de buscar un nicho por ahí, pero necesariamente ese no es su pensamiento. Entonces, por eso es que, independientemente de ese panorama que parece que tiene más votos sueltos de favorables a Duque, probablemente Colombia termine prefiriendo a Duque, con todo y que Duque, que tiene una cosa buena y otra cosa que ya la hemos dicho aquí. La cosa buena que tiene Duque es que Duque ha sido formado como todos los presidentes colombianos. Es decir, Duque es un hombre de universidades estadounidenses, que en el único lugar que los presidentes salen de la Universidad del Estado es la República Dominicana. En Sudamérica los presidentes vienen de las universidades, y México vienen de las universidades de Estados Unidos. Duque pues es formado en Estados Unidos.
con escasísima experiencia administrativa, que es su debilidad. Entonces, Petro, nadie sabe si es de izquierda o si es de derecha. Él coge el discurso que más le convenga en un momento determinado. Yo leí aquí algunos párrafos de un perfil sobre Petro de el columnista de Semana Antonio Caballero, y les recuerdo algunas cosas que dice él. Él dice: lo malo de Petro no es su teoría, sino su práctica. La que le conocimos en sus años de alcalde en Bogotá, de ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y autosatisfacción desmesurada. Su arrogancia, su prepotencia, su personalidad paranoica de caudillo providencial, mesiánico, señalado por el destino para salvar no solo al pueblo de Colombia de sus corruptas clases dominantes, sino al planeta Tierra de su destrucción y de la especie humana de su extinción. Sus iniciativas de gobierno, que no eran populistas como dicen, sino simplemente demagógicas, entonces ahí empieza a hablar de algunas cosas que ocurrieron cuando él era alcalde. Él dice que Petro tiene un temperamento autoritario, inocultablemente de derecha, aunque fíjense que alguna gente lo está presentando como un candidato de izquierda. Él ha tomado un discurso de izquierda. ¿Por qué? Porque si el candidato que está posicionado es un candidato uribista, pues desde luego él sabe que el nicho de posicionamiento está a la izquierda, pero que no necesariamente estamos hablando de un hombre que piense así. Entonces, Petro tiene un temperamento autoritario, inocultablemente de derecha, inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en Venezuela para justificar la larga tiranía de Juan Vicente Gómez, y así confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente. Entre estos dos señores está la suerte de Colombia en unas próximas elecciones que se habrán de definir el próximo 17 de junio a Maurice Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, señores, entonces vamos a hablar ahora de lo que anunció el canciller Miguel Vargas Maldonado, que la República Dominicana, en una reunión que tiene la OEA ahora, esta semana, los días 3, 4 y 5, en Washington, ahí la República Dominicana va a fijar su posición con relación a la farsa que se llevó a cabo el pasado día 20 en Venezuela. La República Dominicana, yo no sé cuál es la posición que va a fijar ahí, pero ya hubo una etapa de la República Dominicana que fue correcta, que yo la apoyé y que el país creo que la ha apoyado, que fue la fase de neutralidad frente a Venezuela. Y esa fase de neutralidad frente a Venezuela se justificaba en función de los intereses dominicanos. Y yo creo que la República Dominicana agotó con seriedad ese compromiso que tenía con Venezuela. Y la República Dominicana estuvo en las dos mediaciones internacionales para tratar de procurar una salida al margen de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Cuando la OEA quiso endurecer sus posiciones frente a Venezuela, UNASUR creó una comisión para tratar de neutralizar las medidas de la OEA, y esa comisión empezó un proceso de mediación que luego colapsó. Aquella comisión integrada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. Pero luego del colapso de ese diálogo,
después de muchísimas horas de trabajo, por interés de la comunidad internacional, entre ellos el Vaticano, cuando el Papa estuvo en Colombia, los propios Estados Unidos, la Unión Europea, se llevó a cabo otro diálogo y ese diálogo fue puesto a cargo del presidente Danilo Medina y del canciller Miguel Vargas Maldonado, también con Rodríguez Zapatero. Y ese diálogo avanzó muchísimo, pero avanzó muchísimo para perder el tiempo. Porque por encima de ese diálogo, el chavismo adelantó la fecha de las elecciones para hacer su montaje falso y llevó a cabo unas elecciones que no tienen ningún tipo de credibilidad. Y la llevó sobre la cabeza e irrespetando la mediación que encabezaba Danilo Medina. Si la República Dominicana apoyara la farsa que se llevó a cabo en Venezuela el pasado 20, la República Dominicana se estaría irrespetando a sí misma y se estaría proyectando pues a nivel internacional como un país escasamente confiable. Pero además de lo que eso nos representaría a nosotros, entonces está el rol de Estados Unidos, que si bien es cierto que nosotros pudimos manejarnos en un rol de neutralidad más o menos comprensible, ya esa comprensión se acabó. Ya esa comprensión se acabó. Es decir, una postura de República Dominicana de apoyo a la farsa o de complicidad con esa farsa que se llevó a cabo en Venezuela el pasado día 20, también tendría consecuencias en sus relaciones con los Estados Unidos de América. Pero además de eso, no le reditúa ningún beneficio a la República Dominicana, porque República Dominicana no puede hacer negociaciones en estos momentos con Venezuela, porque todas las transferencias internacionales a nivel bancario de Venezuela están prácticamente suspendidas. Entonces, República Dominicana no tiene más opción que distanciarse de esa farsa que se llevó a cabo en Venezuela el pasado día 20. Ahí ya se acabó esta cuestión de Guabinosa. No. Ahí no hay opción. Entonces yo no conozco la posición de República Dominicana, pero ojalá que no sea una posición pusilánime que le haga daño al país en todos los sentidos, que sería la posición de apoyar esa farsa que contó con la ausencia, porque realmente el electorado venezolano no se prestó a sellar, a hacerse cómplice de esa maniobra a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Muy bien por el presidente Juvenal Moïse. Está en Taiwán en una gira de 6 días para fortalecer sus relaciones con Taiwán. Y ojalá que los taiwaneses, en la situación en la que están en estos momentos, entre las respuestas que tengan sea la de un nivel de inversión importante en Haití, o por lo menos del impulso de programas de desarrollo en Haití. Eso no le hace ningún daño a la República Dominicana, por el contrario. Ojalá nosotros, que Taiwán se tome en serio ahora el fortalecimiento de sus relaciones con Haití e invierta en Haití. ¿Cuál es la mala suerte del presidente de Haití, Juvenal Moïse? Que esta visita y esta consolidación de sus relaciones con Haití, el ministro de Relaciones Exteriores le dio tan escasa importancia que no la tomó en cuenta como un factor para neutralizar su renuncia. Es decir, él tenía esta visita importante de un presidente a Taiwán, y aún así
Aún así, el pasado viernes, el pasado jueves, este hombre renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando recibió la notificación de Burkina Faso que seguía los pasos de la República Dominicana, rompía con Taiwán y establecía relaciones con China. Entonces, como ya eso había ocurrido con República Dominicana y este era el segundo caso que se presentaba, él siendo ministro de Relaciones Exteriores, él inmediatamente puso su renuncia como funcionario, pero para nada él tomó en cuenta que tenía el compromiso con el presidente de Haití, es decir, que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán estaba admitiendo que dentro del cuadro que se está presentando en el plano internacional, lo de Haití carece de importancia. Qué lástima, porque ahora Haití es uno de los 18 países que le quedan a Taiwán como países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, y ya no queda ahí ningún país que sea un país realmente representativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Haití tiene un presidente hoy, pero es un país sumamente inestable, y un presidente que ha tomado esta política, pero mañana tiene otro presidente. ¿Y qué va a hacer ese otro presidente? ¿Colocarse de espalda a la realidad mundial? No, porque con quien todos los países están estableciendo relaciones diplomáticas con China. Entonces, usted se queda fuera de esa onda y deja a su país fuera de esa onda, pretendiendo que va a tener unos beneficios inmediatos, y después resulta que eso hay que replantearlo. Entonces, ahí está este caso. Miren, yo me referí a la situación esta que se había dado en la Cámara de Diputados a partir de la denuncia del diputado Víctor Suárez, que dicho sea de paso, debo decir que ha sido un gran legislador y un buen legislador en su hoja, ¿no? En su trayectoria en el Congreso. Ha sido un legislador que ha aportado mucho. Reitero que cometió un error, porque cuando él conversó con nosotros, nos dimos cuenta que lo que él estaba criticando no era el plan social de la Cámara, ni el hecho de que ese plan dispusiera de auxilio para que los diputados enfrentaran una situación como la del Día de las Madres, que es un día de mucha presión, sobre todo para los que hacen política en los barrios. Entonces, no, él no estaba criticando eso. Él lo que estaba criticando es que, producto de otras cosas, el presupuesto de la Cámara de Diputados se vio afectado para poder cumplir con ese compromiso. Pero fíjense que el tema era presentado ante la opinión pública de manera distinta, y probablemente por eso él no salió muy bien parado de esto. ¿Por qué? Porque él aparentaba ante la opinión pública como una persona que estaba criticando que la Cámara dispusiera de ese tipo de ayuda que puede presentarse como un privilegio para los diputados. Entonces, ¿qué él estaba criticando eso? No, él no estaba criticando eso. Porque él aquí lo que habló fue del caso de Dilma, de que tomar cuestiones de un presupuesto para otro tipo de cosas, después tiene problemas, etcétera, etcétera. No, él lo que estaba criticando era la disminución por incurrir en otro compromiso, la disminución del aporte que se establecía para ese tipo de cosas, que ya el presidente aquí informó de la Cámara que por lo menos dentro de su gestión el propósito
era el de ir en desmonte de ese tipo de cosas, que tiene que ser un desmonte gradual. Tiene que ser un desmonte gradual, porque la gente, señores, es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente hoy escucha de la política, de la cosa, ¿no? Usted no tiene que ser un político, usted no tiene que ser un diputado. Y vaya y métase a un barrio un día como ayer. Para que usted vea. Para que usted vea cuál es la situación, cuál es la situación que tiene la gente encima. Ah, bueno, el diputado no está para eso. Es verdad que no está para eso. Pero ¿qué pasa? Que el diputado, a diferencia de un funcionario, el diputado no tiene empleos. Sí, el diputado no tiene empleo, el diputado no tiene dónde dar respuesta a gente que ha hecho compromisos políticos con él para que él alcance esa posición. Él no tiene dónde dar respuesta. Un diputado lo único que puede hacer es ayudar. Y de vez en cuando. Pues no puede hacerlo de manera permanente. Es decir, un diputado lo único que puede hacer en un barrio son políticas puntuales y ocasionales, porque no maneja un presupuesto que le permita tener políticas permanentes. Ah, no, que él no necesita eso. Él no necesita eso. Bueno, le quitamos eso, por ejemplo, a un político como Víctor Suárez, que es una persona sana y dedicada a la política y con compromisos políticos y con compromisos sociales. Perfecto. Nosotros le quitamos eso porque él no debe tener ese tipo de cosas, porque eso lo coloca a él en una posición privilegiada. Y usted sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que estamos diciendo es que entonces, como él no tiene que hacer eso, a él va a venir un distribuidor de gas y le va a ganar las elecciones. A él va a venir un rifero y le va a ganar las elecciones. O, por no decir un narcotraficante, y le va a ganar las elecciones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, si nosotros queremos preservar una democracia con cierta calidad, también esa cosa hay que ayudarla un poco, porque de lo contrario, lo que nos viene a nosotros son cosas peores. Cambio y fuera.